Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a esperar un poquito y tenemos un invitado de lujo. Vamos a estar hablando con Juan Fosaroli, así que vamos a estar esperando un poquitito que se conecte y a ver qué le podemos sacar al trotamundos del automovilismo mundial. Es todo un lujo estar compartiendo con él realmente. Un hombre que tiene 12 Dakars encima, más de 18 años en la Fórmula Uno, así que ahí está ahora Juan. Ahí está. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Espera, a estás? ver. Espera que me acomodo. Bien, bien. Sí, tranqui. A ver. Tengo que enganchar ahí medio raro ¿Qué el tal Juan? teléfono. Bien, ¿y tú cómo andas? Acá. Bien, bien, acá. Súper ansiosos todos, muy felices porque hayas aceptado nuestra invitación, todo un No, privilegio. ¿Qué un tal? placer. Antes que todo, muchísimas felicidades, porque este martes fue tu cumpleaños, así Ah, que muchísimas felicidades, que sigan los éxitos. ¿Nos querés contar tu edad? 30, ¿Eh? 29, 30, la edad que cumpliste, ¿cuántos años? 28, 28. Un pendex. Espera, no puedo. Tengo Sí, atado con una cinta. Ves que el teléfono no se sí, me sí, sí, sí. rompió el soporte. Y tengo miedo que. Ahí está, ¿no? ¿Está Acá ahí? también voy a ubicar un poquito mejor. Sí, porque lo estoy haciendo por el Ahí. teléfono, por la computadora no la Sí, tengo. sí, yo también, también acá. ¿Qué tal, Bueno, Juan? ¿cómo anda Paraguay? ¿Bien? Bien, súper bien. Gracias a Dios, avanzando con la cuarentena. Nosotros ya estamos en la fase 3 ahora mismo. Hay sí Ajá. algunas ciudades medios afectadas todavía, que están un poquito afectadas, pero en cuanto a decesos, gracias a Dios que fueron de 13 no pasaron, así que, y Sí, los es casos que se van increíble, ¿no? confirmando, sí, y los casos que se van confirmando todos los días son poquísimos, así que bastante bien por acá. Y por ahí, ¿qué Bueno. tal? No tan bien parece, ¿verdad? No, pero bueno, también mejor que muchos países de la región y sobre todo, bueno, vecinos de ustedes Sí, también, pero Brasil es un caos, ¿no? Así que aquí sí, se pegadísimo a ha, Brasil. sí, aquí por lo menos se ha tomado la decisión temprana de hacer entrar en cuarentena y bueno, por eso Sí, estamos, casi el mismo tiempo que nosotros, ustedes sí, habían hecho también, o sea, hicimos iguales. Y la verdad que ustedes claro, también vienen bastante bien por el tema de sí, demográfico y cantidad de comparado, habitantes, sí, exacto, y sí, comparado con súper el bien, resto de los países, pero bueno. Esperemos que se sí, mantenga así. Todavía no empezó tampoco el frío frío. Aquí no es como en Paraguay que hace más calor durante todo el año, ¿no? sí, Acá en y eso Buenos nos Aires por ayuda lo menos, bastante, claro. En Buenos Aires, yo sí, me acuerdo cuando estuve en el Dakar, que partió de ahí de Paraguay, creo que me derretí. Nunca sufrí sí. tanto calor, era increíble. Y parece Pero que fue el año que más calor hizo en los últimos sí, años, pero yo, increíble, sí, te digo, la pasé muy bien en Año Nuevo no, ahí, sí, que el día que se largó el Dakar creo me deshidraté, estaba pésimo. Pero bueno, sí, volviendo horrible, un poco así que esperemos que se solucione pronto esto porque ha afectado la vida de sí, todos, ¿no? Así que, así mismo. Bueno, Juan, para iniciar un poquitito, vamos a comentarle a la gente que sí o sí te conoce, o sea, la gente que sigue el automovilismo, ya sea Fórmula Uno, Rally, Dakar, todo el mundo te conoce, o sea, es imposible no ubicar a Juan Fusaroli en el bueno, automovilismo, porque vos tenés más de 12 años en el Dakar, ¿verdad? ¿Es sí, así? sí, 12 bueno, años, 11, sí, sí, fueron 11 en Sudamérica y este año, perdón, este año, todavía ya estoy, yo pienso estar en el próximo año. sí, Fue el primero en Arabia Saudita y también estuve ahí, así que sí, son 12 en total, Dakar. sí, Y tuve la fortuna también de estar en Paraguay cuando pasó por allí, así que cuando largó, ¿no? Ahí en sí, en Asunción, Asunción, sí, sí. muy lindo. Me había estado una vez antes en Paraguay, pero muy poquito, y ahí tuve la oportunidad de estar 3 o 4 días, y bueno, y pasarlo también Súper bien. con Nelson, ¿no? Que Nelson Sanabria, Sí, que es un Nelson Sanabria, sí, amigo, un capo, sí. sí, sí, y es una gran persona y un luchador, porque siempre pobre tiene algún inconveniente en el Dakar, pero
luego se rearma y lucha hasta el final, así que es una gran persona. Sí. Y también me he Y encontrado Juan, en vos, Brasil con muchos fanáticos en el sí, Gran Premio de Brasil de Paraguay también, que fueron a ver sí, el Gran Premio, así que bueno. Y ahora con una joven sí, promesa como Joshua, ¿no? Joshua sí, creo que ojalá. yo lo he conocido y es un chico muy inteligente, muy rápido y esperemos que además de la Fórmula 4 siga escalonando, ¿no? Y subiendo. Sí, ¿vos llegaste a ver sus carreras? ¿Alguna de Sí, sus carreras de Joshua? sí, y lo he entrevistado, fue en Alemania el año pasado, creo. Sí, 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 sí. Este, y anduvo bien, creo que, bueno, en Alemania estaba ahí, pero es un chico, bueno, muy joven, ¿no? Tenía 17 años, ahora calculo que Sí, no, tendrá no, 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 18, no cuando sé si, 15, no, creo que él 15. compitió, él entró 15 años y cumplió el año pasado con 16 y ahora está compitiendo con 16 años. Con Así que es 16 años, jovencito, perdón, sí, 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 una gran promesa. Así una gran que promesa, sí, sí, y sí, la y acá familia también también, cada, padre y madre, muy simpáticos, estuvieron ahí, estuvimos con ellos sí, ahí en el equipo, así que ojalá, ¿no? Para que tiene una proyección muy importante. sí, También eso esperamos todos. hay otro chico que corre en karting también, Eh, Hay unos cuantos, Saldívar, están unos cuantos. hay uno de Samaniego, Ale Samaniego, Saldívar, creo que hay uno, no me acuerdo, sí, que está en Rotax. Bueno, creo que hay una proyección del sí, el automovilismo en Paraguay, le gusta, ¿no? Se disfruta. sí, muchísimo, muchísimo, más que nada lo que es rally. Lo El de rally pista siempre, ahora, todo. sí, El rally ha sido sí, ese es histórico, ¿no? sí, al paraguayo es el rally. Generalmente los chicos que corren en karting o practican karting, después se mudan sí o sí a lo que es rally. Claro, Muy sí, pocos sí, son sí. los que buscan el camino en categorías de pista, digamos. Pero ojalá con Joshua tenemos una gran esperanza, a ver, ojalá que se pueda dar. Sí, como está pasando Y en en, Argentina, ¿no? Que se cortó un poco sí, esa transición hacia la fórmula y muchos se quedan corriendo en Argentina en los turismos, ¿no? En el sí. Super TC 2000 o en el TC. Pero bueno, también es difícil viajar a Europa, instalarse en el automovilismo europeo o americano, así que los sacrificios Y son más mucho más si, grandes. si no tiene Sí, apoyo, si no exacto. hay apoyo económico, o sea, es mucho lo que se gasta, mucho lo que se necesita y muchas veces no consiguen el apoyo por más de que tengan mucho talento y eso esperamos que no ocurra con Joshua porque es un joven talentosísimo Sí, y sí, tiene sí. Bueno, para, por eso, y con tan siendo tan chicos. Sí, ahora que me acuerdo, sí, estábamos hablando casualmente de la edad de él y la diferencia que había con sus compañeros y bueno, y lo sí, gracioso que, como le ha pasado a Max Verstappen, ¿no? Corrían en autos de fórmula y todavía no tenían su licencia para conducir en la calle. sí, Que eso es... sí, sí. Y en Fórmula Uno estás desde 2002 con la gente de Fox, ¿verdad? Sí, correcto, sí, desde 2002, ininterrumpidamente viajando. Siempre, todas las carreras desde ese entonces, y previo a eso estuve con un canal en Argentina, Ujú. Telefe, que es un canal aquí de Argentina, local, pero bueno, después se hizo obviamente en Latinoamérica. Pero a medida que fue Sí, evolucionando las comunicaciones, hubo más participación, más presupuesto, salíamos en vivo, porque antes se hacían muchas cosas. Yo iba a las carreras, pero grabábamos las entrevistas, se enviaban, había, en Fox me refiero, ¿no? ujú. Inclusive estaba limitado el tiempo disponible para enviar el material. Por satélite disponíamos de 20 minutos, entonces era muy difícil concentrar todo el fin de semana en tan poco tiempo. Pero bueno, en los últimos años teníamos cámaras directamente todo el tiempo, entonces se hizo un trabajo distinto. Pero bueno, Sí. ¿Y pareció usted? esta pandemia y se cortó un poco todo Sí, porque ahora qué estamos todos en locura. casa. Ujú. Sí, qué locura. Y lo de Australia, ¿usted volvieron sin problema rápido a Argentina una vez que se confirmó que no se iba a correr ese gran premio, ¿verdad? Rapidísimo Sí, volvieron a la sí, Argentina. sí, pero bueno, ya habíamos, yo inclusive tuve en las pruebas de pretemporada en Barcelona y bueno, ya había un periodista bastante prestigioso de China que ya en McLaren, perdón, en Mercedes le habían pedido que por favor tengan cuidado, como que ya había una conciencia de Ujú. que estaba el virus. Yo andaba con tos, me acuerdo, y cada vez que tosía me miraban toda la sala de prensa como diciendo, este tiene coronavirus. Entonces ya se respiraba un clima a ver qué pasa, pero nunca nos imaginamos que iba a pasar ello. Sí, Entonces yo volví a Argentina unos días y me fui para Australia. Y bueno, y ahí estuvimos 2 días nada más. Viajé más que lo que estuve ahí.
Entonces, para tratar de salir, porque se sabía que yo había venido a Estados Unidos, y para regresar a Estados Unidos ya había restricciones para ingresar a Argentina, conseguir un Mm, pasaje. Ya la gente se empezó a desesperar, inclusive la gente europea, ¿no? Cómo sí, volver y qué iba a pasar y si se tenían que quedar. Todos se querían ir rápido porque si se cerraban las fronteras, ¿no? sí, Imagínate, me tengo que quedar en Australia tres tres meses, meses, ¿no? Sí, sí. Es muy lindo, una pero hasta. locura. Sí, sí, ¿quién Sí, me paga? Todo. Bueno, pero al final, bueno, eso es una anécdota porque no sucedió. Volví a Argentina y como estuve en el ambiente donde hubo mm, un caso positivo, me hice una cuarentena en la casa voluntaria. nomás. Sí, Sí, voluntaria, sí, sí. pero solo, sin familia, sin Ujú. nada, por las dudas. Y a partir de ahí salió la cuarentena obligatoria, así que desde que llegué de Australia, el 15 estuve en cuarentena y la cuarentena creo que se fue el 20 de marzo la obligatoria, así que antes que todo Mm, ya estaba en cuarentena, así que tengo unos días más de que el resto de la gente en Argentina. sí. Y justamente algo que siempre que quisimos saber, en Australia ustedes los periodistas ya no pensaban que esa carrera no se debía haber hecho o se tuvo que haber cancelado ya antes de tiempo. Porque ve que muchas disciplinas, o sea, muchos deportes ya iban cancelando Sí, ya sí. incluso antes de esa fecha. Creo que la Fórmula 1 era el único deporte que seguía su curso, vamos a decir. Sí, seguro. El tema es que ya a toda la logística ya se había empleado, se había armado, aunque es un circuito semipermanente, no está todo el año Mm, armado, ¿no? Porque es un parque, Albert Park es como un bosque donde la gente va a pasar el fin de semana, ujú. hace running. Entonces, bueno, ya los equipos estaban allí, entonces dijeron, bueno, ya estamos acá, corramos. Eh, pero ya había, a mí me costaba, queríamos hacer entrevistas como las hacemos regularmente, como las que ven Mm, ustedes a ujú. través de la pantalla, y ya no podíamos. Los pilotos decidieron, los equipos, que no sean entrevistados, ya empezaron a tomar medidas como si para prevenir que pase algo. Y me acuerdo que yo hice una entrevista mano a mano con Pierre Gasly, fue la única que podía porque tenía otras Mm, que las cancelaron. Y bueno, al dar positivo, y eso ya hizo un efecto dominó y sí, un mecánico de McLaren generó todo esto. Si no hubiera dado positivo ninguno, seguramente yo creo que la carrera se realizaba. Jugaron muy fino hasta último momento. mm, Tal vez hubiera sido lo lógico, ya como bien decías, que había otras disciplinas que habían decidido mm. cancelar antes que lleguen todos. Pero bueno, dijeron, ya estamos en el baile, bailemos Y y ver qué bueno, pasa, ¿verdad? no le salió muy bien, porque Sí. lamentablemente, pero bueno, a mí me extrañó que el día jueves ahí en Australia el público estaba por todos lados, como si nada, no había una sola persona con mascarillas o con Nada, sí. barbijos, nadie, ni uno. Y así que fue muy, muy raro, la situación fue muy rara. De hecho, yo viajé desde Argentina y por todo esto te cuento que ya se Mm, respiraba un clima medio raro, viajé en el ujú, avión con barbijo, ujú. me cuidé y inclusive en el avión de ida yo pensé que cuando llegaba a Australia iba a haber un control, pues te decían que iba a ser un control especial, había que decir por qué aerolínea llegaba, por el gobierno, nadie controló nada, se Mm, entraba, o sea, hasta que no sí, sucedió lo que todo. sucedió, todo, a partir de ahí cambió todo, ¿no? Mira, 3 meses y fue un caos en el mundo. Así que lamentablemente la Fórmula Sí. 1 lo decidió tarde, pero bueno, ya está. De hecho, todavía Ahora otra confirmaron la cosa, primera, sí. claro, confirmaron la primera parte del campeonato, pero está complicado definir cuántas carreras más va a haber y en dónde. Entonces, por eso se está tardando para anunciar la segunda parte, que se va a anunciar antes que comience el primer Gran Premio. Ah, ya se va a confirmar antes de que empiece Sí, en o sea, la primera teoría, semana de sí. julio. Ah, ok. La primera semana de julio se va Buenísimo. a confirmar el resto de las fechas. Ajá, ok, qué genial. ¿Y ustedes entre cuánto viajan, Juan? Por De lo Argentina general, cuánto van? no, es dentro de lo más chico que hay en la Fórmula 1 somos nosotros, porque se viaja un camarógrafo, un productor, viajo yo, Mm, productor, editor y demás, de Argentina. Y luego somos tres. Y luego también está, bueno, Diego Mejía, que está mm. en Europa, que también viaja, y Albert Fábrega, que también va, pero él comparte el Con la trabajo con gente de nosotros Movistar, y con sí. Movistar, exacto. Su trabajo Ujú. principal es Movistar,
por eso se ve más en Movistar, es su trabajo, digamos. Y colabora Sí, con nosotros y es una manera de ayudarlo a Albert y tener a alguien que sabe tanto y es tan sí, reconocido, ¿no? Sí. sí. Y ustedes ahora cuando... a ver, Perdón. sí, ustedes, sí, ustedes cuando lleguen, o sea, cuando empiece este primer Gran Premio, ustedes no van a poder hacer las entrevistas normales en pista. ¿Cómo va a ser el Bueno, sistema ahora cuando vayan? en principio, el primer Gran Premio calculamos que no se va a viajar. Está restringida la prensa en general. Se ha hecho una selección de algunos medios, sobre todo los que transmiten 24 horas, ingleses Ujú, y demás, porque es la prueba más importante, ¿no? Ahí es donde van a ver cómo funciona. Entonces, se hacía como una invitación, bueno, no, en principio a los primeros grandes premios no se van a viajar ujú. por lo que dispone la Federación Internacional. Entonces, veremos, se hará de acá, va a haber muy poca gente. De hecho, las entrevistas las va a realizar la Fórmula Uno, el contacto con los pilotos no va a estar más ese corralito que veíamos. Todo esto cambió, no va a haber más el desfile de los Mm, pilotos, no va a haber podios, no vamos a ver a nada, nadie sí, celebrar, no vamos a ver el himno cuando se canta y se van al principio de la grilla. Los autos en teoría ya van a salir prácticamente con la gente mínima indispensable en la grilla de partida y se va a alargar. No va a haber toda esa ceremonia ni famoso, sí, no, se acabó. Entonces, sí. en eso, nosotros también somos parte Pero de esa ustedes no gente. viajan, ¿ustedes viajan o no viajan para la primera carrera, para las No, para la primeras? primera carrera no, no, no. Ah, ok, En principio, se está definiendo, pero ok, bueno, por cuestiones de protocolos y demás, buenísimo. es muy, entonces se está viendo cómo se pueden llegar a hacer, pero en principio no. Por una Sí, disposición no nuestra, sino, ¿no? de la Fórmula Uno. Así que vamos a ver qué pasa, que pasen las primeras dos carreras. Se tiene que estar en un hotel determinado, se tiene que viajar con la gente de Inglaterra. O sea, uno no puede llegar como llegábamos nosotros, desde nuestra aerolínea, nuestro hotel, y ir al circuito. Eso se acabó. Se acabó, es sí. una Y cosa no, y es rarísima. mejor, y sí, No, y además mejor va a por lo menos haber, la primera carrera, sí, 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 para ver qué pasa, cómo funciona. Y la misma Fórmula sí. Uno, a medida de que vayan pasando grandes premios, va a ir viendo cómo funciona, entendiendo cómo van a ser los protocolos y irán dando de vuelta hasta que en algún punto calculamos se va a normalizar en todo sentido, me refiero, que pueda haber público, que pueda haber invitados. Ustedes vieron, ¿no? No sé si lo hemos mostrado muchas veces, donde hacemos las entrevistas, que están Sí, todos esos edificios que son, antes eran casillas rodantes, ahora son edificios. Son los hospitalities donde los equipos atienden a sus invitados, a los pilotos. Eso ujú, ya no existe más. Va a haber uno solo, que se van a mm. ir turnando los equipos. Van a minimizar todo. O sea, se acabó lo Va que a ser muy veíamos. raro. Lo más Sí, importante es que cuando se ponga la luz verde van a alargar y la bandera cuadra van a terminar y vamos a tener acción. sí, Pero lo periférico, sí, lo lindo también que tiene ese glamour, la Fórmula Uno por ahora no se va a ver. sí. Y una consulta, Juan, ¿cuál es el circuito que a vos más te gusta? El que más te gusta cubrir. O sea, sabemos que ha de ser todo, ¿verdad? Pero ha de haber una, dos, tres por el tema de facilidad, por el tema de infraestructura. ¿Cuál es la que así más te gusta cubrir? Bueno, a mí la que más me gusta y la que más me llega por corazón y demás es México. México me gusta. Me gusta por todo, aparte, por la comida, por la gente, por el circuito, por el podio, por la fiesta que se vive. Es México, es de las más recientes, pero no por algo le dieron 5 años consecutivos el premio, el mejor premio, el gran premio organizado. Entonces tiene un espíritu, un aura muy especial México. A mí me gusta mucho, de los nuevos. Y Sí, lógicamente, como tradición y demás, me gusta Mónaco, Italia, Monza. No me puedo, como sé que nunca va a haber una carrera sola de Fórmula Uno en un campeonato, entonces no hay que elegir una. Si tuviera que elegir una para viajar, porque es la única oportunidad que tengo, tal vez elija un circuito tradicional, pero me gusta Spa, pero en Spa-Francorchamps también mm, uno tiene que disfrutar, no solamente la carrera, ¿no? Entonces en Spa uno está en el medio del campo, es una cosa maravillosa, pero es una experiencia simplemente para la carrera. Me gusta mucho Silverstone por el conocimiento que tienen los ingleses y por la historia
y los equipos de Fórmula sí, Uno, de los 10 equipos, 7 están basados sí. alrededor Ahí prácticamente en Silver. Sí, sí, sí. de Silverstone. Entonces, este, son muchísimos, son muchísimos y siempre van a entrar los clásicos. Me gusta Suzuka, yo me puse muy triste cuando me enteré. A Japón En he la ido cancelación, sí. desde el 2002 hasta ahora todos los años, más algunas carreras que no eran de Fórmula Uno inclusive. He ido por el WTCC, donde, cuando Ujú. corría José María López, el argentino. Entonces he ido a Japón en infinitas oportunidades y me encanta como circuito, como los fanáticos, viste que son todos muy divertidos. Sí, El trazado de sí, sí, sí. Suzuka es maravilloso, es uno de los circuitos que más le gusta a los pilotos. Entonces, siempre había uno que decía que los mejores 3 circuitos son las 3 S, Suzuka, Silverstone y Spa. Mm, Pero bueno, es cuestión de gustos. Muchos me van a decir, no, sí, pero es mejor el otro. Mucha gente no le gusta Mónaco, porque es una carrera que no se adelantan, aburrida. A mí me gusta Mónaco, me gusta cómo se puede correr con esos autos y esa tecnología en ese circuito todavía que se corría desde el 50. Este, a lo que se llegó a hoy y todo lo que hay alrededor, los barcos, el lugar. Entonces, Mónaco también, Mónaco es algo. y aparte también ahora con la tecnología, con las cámaras que mejoraron muchísimo, se ven los onboards, por ejemplo, que son geniales cuando los pilotos van conduciendo por las calles de Mónaco. Parece que se puede disfrutar más ahora que antes. O Sí, sea, sí, eso aparte, para mí es bueno, espectacular. sí, aparte no hay tiempo en ninguna. En Mónaco no hay margen de error. En otro circuito, que hay vías de escape grandes, como se pueden observar una carrera que no fue muy divertida, la del año pasado en el Gran Premio de Francia en Paul Ricard, se perdona un error, ¿no? Hay vía de escape, Sí, uno se equivoca, pierde tiempo, pierde posiciones, pero no pasa más que ello, bueno, si uno tiene un accidente. Pero en Mónaco el pequeño error es contra el muro, contra la pared, y ahí se acabó. Entonces, sí. a mí me gusta. La que menos me gusta, si me vas a preguntar, me adelanto a tu pregunta, perdóname, es Rusia, Sochi. Y están diciendo que van a hacer tal vez 2 carreras ahí, así que Dos carreras. me quiero Sí, matar. no, pero es mejor eso que nada. O sea, No, cualquier sí, carrera ahora es mejor que nada. Sí, no, no. pero Pero no súper sé si bien. has visto en las redes sociales la opinión de los pilotos y todos cuando dicen van a correr 2 veces en Sochi, se vuelven locos, prefieren en cualquier lugar. Pero bueno, hay muchas dando vuelta. Está Mugello, tal vez vuelva a Imola. Vamos a ver qué. Alemania eh, también están hablando de correr sí, en Alemania, pero vamos a ver. bueno, en Y MotoGP concentró todas sus carreras en mm, Europa, ¿no? Porque saben que, bueno, dentro de la Comunidad Europea ya se empezaron a abrir fronteras, entonces saben que por lo menos se puede correr ahí. Por eso el miedo que tiene la Fórmula Uno, no miedo, pero la preocupación, si se puede llamar de esa manera, es tratar de ir, no sé, a América o a Estados Unidos y que haya un problema específico y después no se pueda correr y hacer todo ese traslado. En Europa se trasladan con camiones, ¿no? Los mm, traslados, cuando ya son transoceánicos, son mucho más complicados. Entonces la logística también es mucho más costosa a riesgo de que se pueda suspender, ¿no? Hay países que tuvieron un sí, brote ahora, China tuvo un brote de coronavirus en Pekín y ya hablaban de hacer 2 carreras en China, pero ahora no sé qué va a pasar con esto se han endurecido muchas cosas. Entonces, te imaginas, dicen 2 carreras en China, justo en China donde comenzó todo, llega a haber un brote, un rebrote de coronavirus y se tiene que cancelar las 2 fechas, ¿y qué pasa entonces? Es difícil, sí. ¿no? Pero lo mismo Silverstone, porque los casos ahí parece que está medio complicado Silverstone ahora mismo. O sea, no parece que está muy controlado, digamos, a hoy lo que es la pandemia ahí, pero No, igual, pero o sea, bueno, sí se igual va, van. bueno, sí se va a correr con estrictas medidas y más como son los ingleses. Los ingleses en ese sentido, creo que la palabra control empezó en Inglaterra, porque todo en Inglaterra está prohibido, todo está controlado. Entonces, ahí creo que no va a haber problema. Pero bueno, también es cierto que se corre un poco menos de riesgo, los mismos mecánicos y demás viven en sus casas, ya van a las fábricas, o sea, ya tienen un circuito que no se exponen tanto, no tienen que viajar, o sea, están 2 semanas ahí muy cerca de todos de donde viven, así que puede ser que eso sea positivo, ¿no? Sí. Y otra cosa, tengo un montón de preguntas que anotamos No, por que favor. queríamos hablar contigo. Algo que
lo que no se ve tanto en las carreras, ¿verdad? Que es el tema, ¿dónde ustedes ven las carreras? ¿En la sala de prensa o ustedes siguen por los auriculares, las transmisiones o cómo hacen para ver? No, bueno, se- nos repartimos, ¿no? Porque uno comenta desde una cabina con acceso a los monitores, los otros están en un estudio en Buenos Aires, y yo particularmente me quedo durante la hora y media de la carrera en el corralito que ustedes ven, el corralito le llaman donde Sí, se sí, sí, entregan sí. los pilotos. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene que estar porque puede haber un accidente en la primera vuelta y ahí disponemos de monitores, uno tiene ahí todas las aplicaciones, entonces va viendo los tiempos y va siguiendo la carrera desde los monitores, pese a que uno escucha los autos, ¿no? A veces, depende de dónde está ubicado el corralito, tengo la posibilidad de ver los autos en vivo, Mm, pero prácticamente durante la carrera, más que nada de clasificación, mi trabajo es estar ahí porque, bueno, clasificación porque van pasando las etapas de clasificación y tengo que estar recibiendo a los pilotos para entrevistarlos. Así sí, que si llueve me mojo, si hace sol me muero de calor y pero lo veo. Tengo que pero seguir ahí todo está, porque sí. y claro, porque cuando viene el piloto, salvo alguna vez que digo, bueno, no pasa nada esta carrera, me voy a ir a tomar algo y vuelvo y se chocaron 5 autos y llegan todos y no tengo ni idea qué pasó, pero no, mentira. Tipo Rusia, Rusia te puede Claro, arriesgar a hacer eso. claro, sí, sí. No, No, qué me locura. acuerdo en Alemania, bueno, el año pasado también 2019. hubo lluvia y todo y fue un caos, pero el peor año fue el 2018, que ya casi al final de carrera, cuando empezó a llover y Vettel se despistó solo. Sí. Terminó la carrera, que ya llovió un poco, pero cuando terminó parecía que caían baldes de agua, se inundó el Mm. paddock, todo, o sea, se inundó todo y teníamos que entrevistar a los pilotos y fue un caos porque nos tuvieron que mandar a un edificio, los pilotos tuvieron que bajar, ir por un lado, porque bueno, el corralito está al aire libre, entonces en estos casos extremos se tienen que improvisar y a veces la improvisación no hay un lugar. ¿Dónde hay un lugar con techo? No, ahí a 100 metros, entonces bueno, pero esas son cosas que no se ven las notas finales, pero Sí. tampoco es tan grave mojarse esa agua. No. Y ustedes, lo que te iba a consultar es, ustedes generalmente, ¿cómo hacen para el tema del corralito? Ahora es mucho más organizado el tema de las entrevistas con los pilotos, porque antes parecía que era mucho más desordenado, se veía en los posts, sí, en los posts grandes premios, tipo que tenían que pelearse más o menos Sí, por entrevistar a los pilotos. sí, es ¿Cómo es cierto. ahora? No, es cierto. El corralito ahora tiene una exposición por grupos. Se ubican los grupos. En el caso nuestro, estamos con Brasil, Movistar, nosotros y una radio también de Brasil. Y bueno, y después Inglaterra, los alemanes por un lado. Entonces, la misma personal de la FIA y de la Fórmula Uno en conjunto van diciendo, bueno, un piloto acá, un piloto allá, entonces van viendo cómo se va moviendo, que nunca tampoco es exacto, Mm, pero está más organizado. Este, vos sabés que Inglaterra domina el automovilismo, como hablábamos, mm, ¿no? De sus fábricas, están todas prácticamente en Inglaterra. La prensa más importante, no por importancia de país, sino porque están radicados los medios que ya están en la Fórmula Uno, están radicados en Inglaterra, entonces tienen un protagonismo superior a muchos otros países. Y también por las marcas y los equipos. Entonces, Alemania lo mismo. Entonces, cuando entra un piloto, por lo general los que las acompañan los pilotos, mm. que son las relaciones públicas, lo guían hacia el canal inglés primero. Entonces, nos van relegando a los latinos y a los españoles un poco. Salvo en el caso de Checo Sí, Pérez, que viene primero con nosotros, o Carlos Sainz, ¿no? Pero bueno, sí, eh, sí, normal. es Eso normal, justamente te Hamilton iba, es inglés, él va a ir a la televisión sí, inglesa. Aunque ha pero sorprendido, por decisión de los pilotos, a veces dice, bueno, no, pero voy siempre a ellos. Y nosotros estamos haciendo con la manito así, le da lástima y vienen con nosotros. Ha pasado un par de veces con Hamilton o Vettel. Sobre todo Vettel es muy simpático y hace un desaire a los alemanes y se viene con nosotros y nosotros no podemos creer. Nos quedamos como estáticos. Pero sí, antes no había ese control ni había esos grupos. Entonces era grito, o sea, no se ven en cámara porque nos ponen al aire cuando estábamos con el piloto, pero era, vení, vete, y tenías que tratar de hacer lo más que se podía, ¿no? Y aparte elegir, sí,
Si vos sabés que querés hacer los 5 primeros, son los más importantes, al que salió décimo ni lo haces, pero se te acerca y vos no te da, no sé No le qué puedes decirle, no. decir, anda. Entonces empezás a mirar para otro lado, mirás la hora, mirás el teléfono para que no te vean y que se vayan. Sí. Pero sí, El año pasado creo que a Robert Kubica, pobre, lo habré hecho 2 veces. Una cuando sumó el punto en Alemania y otra vez más para ver cómo venía la temporada, pero siempre salía último. Y si perdés tiempo, no es perder tiempo, porque es una falta de respeto, así que perder mm, tiempo haciendo una nota de Robert Kubica. Pero se pierde tiempo de aprovechar hacer una nota a otro piloto. Entonces, eso es lo que tienes. Eso sería la pérdida de tiempo, no por el tiempo al revés. Con Robert Kubica, encima no se habla demasiado, entonces a veces hiciste una nota a Robert y te pasó Vettel, Hamilton, todo por atrás y te lo perdiste. Después te sí, preguntan, che, ¿hiciste todas las notas? Y lo tengo a Kubica y el ganador no se fue, nada. Entonces una es medio, locura de es ser. medio estresante, pero no me quejo, me Eh, encanta. sí, seguro, seguro. Y justamente una de las preguntas que teníamos acá, a los pilotos con los que más te gusta charlar, me imagino que con todos, pero siempre hay uno que es más dado o algunos que son más dados. ¿Con cuáles más te llevas mejor así? De los actuales, por ejemplo. A mí me gusta, de los actuales me gusta Vettel, aunque Vettel también es sarcástico, pero Mm, me gusta, porque tiene sus improntas, me gusta. Hamilton siempre ha tenido muy buena onda conmigo y ha sido muy directo y siempre, siempre como que se dirige, no quiero decir nada de mis amigos que están haciendo las notas con nosotros, pero siempre como yo siempre estaba, ¿se acuerdan cuando estaba en el canal de Fórmula Uno también? Yo soy muy amigo de sí, sí, sí. Giselle, nos hicimos muy amigos, la quiero mucho. Y entonces estaba Giselle, Noemí de Movistar, y como para no quedar mal, siempre me ponía en el medio, pero no por una cuestión Mm, porque soy hombre, sino porque quedaba hasta mejor distribuido. Y me acuerdo que Vettel muchas decía, no, pero si, me dice, primero las mujeres, dijo una vez, ¿no? mm. Y después era Giselle, Noemí, y hay una chica de Brasil y eran todas mujeres menos yo en el medio. Entonces dice, pero quedo mal si elijo una de las mujeres, mejor empiezo por vos. Y bueno, y ahí quedó, como que estaba en el medio y me tocaba el rol a mí para que no se sientan mal las otras chicas. Y así, bueno, pero era así, o Rosberg, Giselle, claro, sí. Rosberg hablaba conmigo, a Giselle le gustaba solo Hamilton, entonces yo le decía que arranque con Hamilton. Nos repartimos, ¿no? Pero Ujú. yo me paro como entre medio de las chicas, estamos así, porque ya está configurado así el corralito, ¿viste? Los carteles dicen Fox y qué sé yo, entonces. Pero la verdad que, como para no desviarme de tu pregunta, eh, te estaba diciendo, Vettel, Hamilton, Leclerc me cae muy bien, me gusta mucho lo que responde, es bastante honesto aparte, si tiene que reconocer que se equivocó, que tiene que aprender, lo dice. Es que tal vez no es que no me divierte, pero que es muy corto en sus respuestas. Es Max, aunque ha Mm. mejorado mucho, pero le gusta responder rápido, es como él, como es, que es él, ¿viste? Es rápido. Entonces, por más que le preguntes algo realmente que merece que te conteste un poco más, te lo vas a resumir muy poquito. Entonces, siempre las entrevistas con Max son cortitas. Y como tenemos limitados, en teoría, 2 preguntas cada uno, lo bueno es que como somos 3 o 4, se te transforman en 6 preguntas, pero si te responde todo sí, no, es lo mismo. Sí. Bueno, Checo Pérez, obviamente tengo una relación con él y lo entrevisto de que antes que debute en la Fórmula Uno, así que ese es el piloto que más he entrevistado, así que tengo muy buena relación con él. El que es muy gracioso y simpático para contestar es Daniel Ricciardo, aunque a veces se pasa de las bromas, pero Mm. me refiero, se pasan las bromas que no te termina contestando algo serio, Lo porque que querés, sí. claro, porque hace tanta broma que al final se te perdiste las preguntas en empezar a hacerse bromas entre uno y otro. Entonces, pero no, también después hace el clic y empieza haciendo una broma y luego se concentra y te cuenta lo que uno quiere. Pero no hay un piloto hay algunos tenían no divismo, pero como te decía, si no lo entrevistabas se acordaban. Entonces, Nico Mm. Hülkenberg a veces, bueno, pero el otro día no me querías, ahora me querés porque sumé un punto y te lo dicen.
Y yo digo, bueno, es lógico, no te va a entrevistar, es imposible entrevistar a los 20 pilotos. Entonces, como te decía, elegís a los... Ahí elegir, sí, sí, sí. Sí, A Nico los Rosberg siempre, principales. Nico Rosberg siempre venía, hablábamos en español. Hay algunos que no me divierten mucho porque bueno, yo lo hago a Daniel Kvyat, ¿no? Tampoco es una persona muy carismática, por más que intenta hablar en español y lo hace en español. A veces digo, hasta es preferible preguntar en inglés porque en español lo tiene tan limitado que no te contesta algo tampoco muy preciso. Pero es simpático escucharlo en español, entonces lo hago en español. Entonces, no hay un piloto, no sé, este año en las pruebas lo Kimi. hacía Nicol, Kimi es especial, Mm. Kimi era también, sí, no, ¿no? Y ahora, en este año con Alfa Romeo, el año pasado, cambió, es otra persona. Entonces, siempre teníamos guardado el tiempo para Kimi, porque como te decía, que algunos hablan mucho y tal vez está Hamilton hablando, sabes que está con los ingleses y va a tardar 5 minutos, viene Kimi, aprovechemos a Kimi que te contesta en 2 segundos. Pero ahora no pasa eso, tarda como 3 minutos en hablar, porque le encanta hablar ahora, de golpe, ¿no? Está disfrutando de otra manera la Fórmula Uno. Entonces, ya no lo podemos contar a Kimi como alguien que dice dos cosas. Pues es increíble, parece una broma. Está Hamilton por terminar, que ganó el campeonato, estamos con Kimi porque iba a hablar poco y te sigue Y hablando. termina de hablar. No termina nunca y Hamilton está ahí, pues bueno, Kimi, basta, si no hablas nunca, ¿por qué vas a hablar ahora? Pero bueno. Acá uno pregunta, por ejemplo, alguna charla, alguna anécdota que tuviste con Jules Bianchi, por ejemplo. ¿Qué Con tal Jules, era como persona? bueno, otra cosa que pasó con Jules yo he compartido en Japón, mirá vos que loco, ¿no? En Japón justo, un año Sí. antes de que tuviera el accidente, el equipo organizó un sushi, entonces él lo hizo y le hicimos la nota y él nos explicaba cómo hacer con el sushi man japonés, él estaba aprendiendo también. Y se reía, pues se le desarmaba todo el sushi, me lo dio para probar y se caía, bueno, todo mal. Pero nunca tenía tantas entrevistas por el hecho, como te digo, siempre estaban últimos, ¿no? Marussia en su momento, por más que era piloto de reserva de Ferrari, entonces no nos tocaba, salvo alguna vez que le había ido bien, como en Mónaco cuando sumó puntos, y ellos sabían que, bueno, no entrevistas nunca, ¿no? Porque es imposible, te digo, entrevistar a los 20, aunque a mí me encantaría, pero también no hay espacio, no hay aire y después no vas a poner a los 20 pilotos. Y sobre todo en momentos que eran 22, entonces tenés que ser muy selectivo, lamentablemente. Entonces no tuve una relación tan estrecha como con otros pilotos que entrevisto siempre. Entonces a Jules no me tocó entrevistarlo tanto, pero sí compartí estos momentos de sushi. También una vez Mm. en un parque de agua en Abu Dhabi estuvimos juntos porque invitaron a todos los pilotos de Fórmula Uno y ahí nos tiraban por los tubos. Era una persona muy simpática, muy agradable, pero no a nivel así de entrevistarlo muchas veces porque siempre estaban últimos, como Por el Williams, como te momento, sí, decía, claro, sí, como Kubica, sí. ¿cuántas veces? A George Russell lo hice un par de veces, pero tampoco mucho no iba a aportar si lo estás teniendo todo el tiempo a George Russell, ¿no? Salvo que, no Sí. sé, sea latino y lo tengamos que cubrir porque lo quieren escuchar. Pero si no, pero bueno, sí, un día negro horrible ese Gran Premio de Japón 2014, pues fue horrible, llovía, oscuro, y todo el mundo se dio a entender que ya en ese momento fue gravísimo lo que pasó, ¿no? Y aparte Sí. nos quedamos 2 días más, fuimos al hospital, nos quedamos ahí para tener noticias. En Japón todo es tan distinto y la comunicación no habla nadie inglés, es muy poco el que habla Mm. inglés o entienden o hablan pero no les gusta hablar, entonces no te contestan, entonces es todo muy difícil y me dio una lástima terrible, pero era un chico muy noble, muy bueno, viste la relación que tenía con Charles Leclerc, ¿no? Son muy Sí, sí. amigos y era como un hermano mayor para él y la verdad que es una Una pérdida horrible. lástima. Sí. Sí, la verdad es que sí. Y justamente esos momentos de tensión ahí en el paddock ha de ser una locura Mm. cuando hay mucho drama en las carreras o Por se ha suerte de sí, vivir en forma intensa. sí, por suerte no pasó muchas veces, pasó el año pasado en Spa cuando fue el accidente, ¿no? De Antoine Aubert con Juan Manuel Correa, que eso fue horrible, bueno, pero Fórmula 2, ¿no? También en Rusia hubo un accidente, después justo el de Spa, hubo un accidente
de la Fórmula 2 también, que el helicóptero y todo y de vuelta, eso, viste, de ese momento de Mm. angustia, de que si le pasó algo a un piloto, eso es la parte fea de cubrir automovilismo, ¿no? A nadie le gusta que nadie tenga ningún tipo de accidente, pero bueno, el de Jules fue lo Cosas que más pasan, feo sí. sí, lo que más feo me tocó cubrir, no, a mí no me tocó cubrir el accidente, no estaba cuando pasó lo de Senna, entonces Mm. tal vez lo más duro hasta ahí o lo del año pasado en Fórmula 2, pero me acuerdo que en lo de Jules Bianchi, para cerrar ya lo de Jules, el que estaba enfrente del auto de él, que se ve en las imágenes, era Adrián Sutil, Adri el Sutil, piloto sí. alemán, que el papá es uruguayo y tocaba el piano, muy simpático el padre. Por eso hablaba español Adrián Sutil con nosotros. Mm. Él estaba parado cuando vio el auto que le pegó la grúa y lo vio todo. Y yo le pregunté qué pasó. Y me dice, lo que vi en mi vida me lo voy a borrar de mi cabeza. Todavía que Mm. ya no habló más del tema, pero ya con lo que dijo estaba dando cuenta que pasó algo gravísimo, ¿no? Entonces, él lo vio en vivo y en directo. Y Adrián Sutil, ese accidente. Fue Sí. durísimo, ¿no? Una, una locura realmente, una lástima, pero bueno, cosas que pasan y cosas que sirven para mejorar, ¿verdad? Porque Mm. mucho se mejoró con el tema de seguridad, con reglas, o sea, fue para bien al final, ¿verdad? O sea, lastimosamente tuvo que pasar algo así para que vayan mejorando ciertos aspectos que por ahí se tenían que mejorar. Sí, seguramente. Bueno, muchos dicen que en el accidente, por los estudios que se hicieron con el Halo, con el accidente de Jules, tampoco hubiera servido. O sea, era Mm. una grúa imposible. Pero bueno, las pruebas que se hicieron de Y sí, impacto, muchos factores. podría haber, hubo una desaceleración muy grande también, ¿no? El impacto de desaceleración. Entonces, pero bueno, se fueron tomando medidas y de hecho hoy en día tenemos el Halo, que al principio no le gustaba a nadie y hoy estamos todos acostumbrados, ¿no? A mí ya ni me Sí, molesta. Es más, me parece raro ver un auto sin el Halo, o sea, uno cómo y se lo mismo acostumbra, ¿no? sí, lo mismo el sonido, que todo el mundo se quejaba, pero ahora ya todo el mundo acostumbrado al sonido y demás. Pero en los Sí. circuitos se escucha diferente, se escucha, o sea, nosotros que llegamos a ir con los amigos, se siente, se disfruta igual así en vivo, vamos a Sí, decirle. sí. De hecho, yo te digo, cubriendo Fórmula 1 ya llevo casi 400 grandes premios. Justo me la estaba mirando. Esto eran, Estas son las 300, una cerveza de los 300 grandes premios de Jenson Button. Mira, ¿ves? Que hicieron una cerveza y ahí le ponen, bueno, British por Jenson Button. Pero miré los 300 y me acordé, yo ya superé largamente los 300 y y estuve en los V10, en los V8 y nunca me usé protección en los oídos. Y hace un año, 2 años empecé a sentir como un zumbido que me estalló en la Fórmula 1 con un ruido muy violento. Me salió un zumbido en el oído y bueno, fui al médico y me dijo, sí, estuviste siempre expuesto a altos ruidos, nunca te cuidaste, nunca usaste tapones, es la consecuencia de tantos años. Y hoy agradezco que no hagan tanto ruido, pues si no ya estaría sordo, estaría escuchando un B12 todo el día en el oído. Este, pero a mí me encantaba. Yo no usaba tapones para escuchar como, viste, cuando si te gritan en el oído fuerte sentís como un cosquilleo. Bueno, eso pasaba Sí. cuando yo escuchaba un auto de Fórmula 1 y me gustaba. En vez de decir, viste, cuando prenden un motor de Fórmula 1 vos ves a todos que se tapan los oídos o usan auriculares. Bueno, yo lo hacía lo opuesto, pensando que los oídos van a aguantar siempre y de hecho no aguantan, te lo puedo decir. Este, no estoy sordo, no tengo nada, pero escucho como un ruidito de auto todo el día. Entonces, ese es un recuerdo que me quedó de la Fórmula 1. Entonces digo, fue cambiando y no se podía hablar. Y hoy en día hasta podés hablar. Sentís un ruido lindo y hablas. Entonces yo digo, no fue tan malo. Pero bueno, como amante de la gasolina y de los autos grandes y con mucho ruido, me encantaban. De hecho, cuando voy a Le Mans, uno de los autos que más me gusta como suena es el Corvette. Es americano, V8 y suena. Brrr. Me gusta más que los Toyota que son híbridos y casi no hacen mucho ruido, ¿viste? Me gusta el motor de aspirado más que el turbo.
Sí. Y justamente hablando de recuerdos, ¿vos seguro tenés un museo ahí en tu casa o no? Tipo una habitación repleta de recuerdos de todo A ver, fotos. sí, sí, bueno, acá tengo todas las credenciales. Tengo un lugar que con unos baúles que fui metiendo cosas, pero ahora a mano no tengo, pero tengo bueno, esto que lo encontré el otro día y van a decir, mira, está loco. Esto no lo mostré, van a decir que está loco. Estoy un poco loco. Bueno, este vasito de alemán, ¿qué hay acá adentro? A ver. Ah, y lo de Corcho. sí, Cuando, del champán. bueno, claro, cuando Sí. festejaba Mercedes, siempre estamos delante del box, abre un champán y festeja la victoria de Schumacher de Schumacher, perdón, no ganó nunca, Schumacher de Mercedes, de Hamilton De y Hamilton. de Rosberg, y acá, pero mire, mirá, no es que tengo uno, siguen más. Me agarraba el de la botella que abría el que ganaba, porque lo veía que caía, era como un toc, ¿viste que dicen que tienen toc? Mira, ¿a quién quiere tener el corcho de la victoria? Yo solamente lo guardé así que No, bien, pero estoy son, bastante chiflado, ¿eh? no, pero ni tanto, porque justamente eso es algo que nosotros solemos ver mucho en los circuitos que agarran así cualquier cosa, cualquier plastiquito, cualquier cosa que se puedan llevar a la casa se llevan. O sea, nosotros también No, que y fuimos al sí, Gran pero, Premio de Brasil, lo que pudimos agarrar llevamos. pero Y fue muy imagínate que yo simpático porque tengo, claro, sí, sí, para tener un recuerdo, ¿no? Pero sí, vos pensás que yo he ido, no sé por qué se me ocurrió con esto, y como que lo tenía que hacer, no es que, y se me agarró eso y me traía el corchito de cada victoria de Mercedes, no porque sea fanático de Mercedes, sino porque son los únicos que festejan y delante sí, de la prensa con el champán, viste que ves que corriendo a Hamilton a veces lo agarra a Bottas o viceversa, Bottas sí. a Hamilton no es por una cuestión de Hamilton, tengo de Rosberg, ahora no sé cuál es de cuál, pero ponele son momentos, qué sé yo, un día Schumacher salió y, viste, se sacan el tear off, Sí, sí, sí. el plástico El de, no sé plástico, cómo le sí. dicen, la mica de la visera, se la sacan, ni bien salen de los boxes, como ya tienen una película, la primera, se la sacan ahí y salió volando y me cayó así en los pies. Y es una cosa de plástico, pero era de Schumacher, yo me la agarré. Ahora, ¿quién me va a creer? Yo sé que es de Schumacher, ya con eso basta. Y la tengo por No, ahí. Alguien me dice, ¿qué va a hacer no, Schumacher esa? Pero bueno, no, y es acá que... justamente, si acá están pidiendo que sortees todas esas cosas, igual todos queremos cualquier Cualquier plástico que cosa. tengas para Sí, sortear. mira. No, Sí. acá tengo nada comparado con lo que tengo guardado, pero justo ahí hay una mesa adelante. ¿Esto qué es? Esto es una mamushka, ¿no? No, Mm, matrashka se llama, que son las que salen una dentro de la otra. Y que te decía, ¿ves? Sochi. Esto mm, me lo regalaron en el autódromo de Sochi. Me lo guardé porque es algo típico de Rusia, aparte siempre lo decoran con estas muñecas gigantes que, viste, en Rusia las venden, sí. que metes una dentro de la otra, una dentro de la otra. Y ahí está, mira, esto apareció ahí, no sé de dónde, de qué año es. Creo que es el primer año de Sochi. Pero bueno, no dice ni siquiera el año, pero, y pobre que los critique al autódromo. Y te Pero regalaron. Va a venir así como cargadísimo. son años que me agarran tara, de tantos años, un día se me ocurría siempre coleccionar las Ferrari, te dan unas libretas, por ahora no Mm, lo hacen más, pero te hacían unas libretitas para que tú anotes con toda la historia de la carrera. Estaba lindo, cada carrera tenía una libreta. Y yo me traía una que usaba para trabajar y otra limpia para guardarla. Y un día abrí un cajón y tenía de 5 años todas esas libretitas de Ferrari vacías que no sé para qué las quiero. Tal vez un loco coleccionista de cosas de Ferrari está fascinado con que se las regale o se las dé. Así que un día voy a hacer un poco más de orden ahora que tengo unos días y voy a ir sacando esas cosas y muchas cosas. El otro día hice un live con pensar, sí, me gustaría algún día contar todas las historias, son millones vividas dentro del paddock de Fórmula Uno. ¿A quién le va a interesar un libro mío? Pero bueno, ponele. A mí me gusta leer no, también, ¿viste? Mirá, este libro es muy bueno, el de Jenson Button, muy sí. recomendable. El de Mark Webber también, acá está toda la historia del Multi 21, habla mucho de Vettel, y cada piloto es interesante, ¿no? Si a uno le gusta, habría que ver cuál sería el atractivo de hacer un libro, por dónde encararlo, y a veces uno se entera o sabe muchas cosas a veces dentro del ambiente que no los dice porque también hay que respetar
lo que los pilotos no quieren que se diga, ¿no? No soy amarillista ni me meto en la vida personal de ningún piloto, pero a veces alguno se entera de cosas que tampoco son confirmadas, entonces no lo puede decir, pero Mm. esas cosas tampoco las voy a escribir, así que me quedarán para mí. Ahora me preguntan todos, ¿qué Y cosa, qué cosa? Tengo información. contá, contá. No, porque seguro ahora sabes alguna información por ahí que va a No, salir la no, semana próxima y no, no. queremos No, bueno, exclusiva. igualmente uno, en ese sentido, son tantos años, ¿no? de Fórmula Uno que te haces amigo de muchos periodistas, pero bueno, muchos rumores luego no se confirman. A veces se escuchan 5 versiones de un piloto que va a ir a tal lado y a uno va a acertar de tantas versiones y después te dicen, viste que yo tenía razón y bueno, Mm, pero también la vez pasada dijiste que iba a ir fulano a mm, tal lado y no fue. O sea, sí. este, Oh, y a veces es muy fácil decir, sí, me contaron amigos de Europa, como hay muchos que lo dicen, sí, tengo información de Europa y ya como si fuera que se lo dijo el Papa, que va a pasar tal cosa. Y tal vez lo dicen 3 semanas antes y después sí pasa, pero ¿era esa una alternativa o dos más? No había muchas. Y bueno, yo tenía razón. Viste que a veces mucha gente se vuelve loco para una primicia. Yo aprendí a mejor esperar y no confirmarlo. Y bueno, y siempre te ganan de mano, porque en algún momento tenés que arriesgar. Pero como no es mi estilo, no es lo que yo me dedico cuando voy a las carreras, trato de no dar información. Por eso yo tengo Twitter, pero no lo ujú. utilizo prácticamente. Directamente no. Le tendría que dar un poco más el Y apunte. Me gusta sí, el Instagram. La verdad que empecé el año pasado con Instagram, porque ahí sí podés mostrar cosas en foto o en video que tal vez la gente no ve, entonces eso está bueno. Pero en Twitter es pobre, ¿no? Lo que pasó hoy, sí, la con verdad que es Alex un... Zanardi, Alex, sí. yo me ha tocado mucho entrevistarlo, he estado en la época que estuvo en la Fórmula Uno. Este, nuevo, no, obviamente no en su carrera, luego del accidente que tuvo en el Indy, pero me refiero que lo que sucedió hoy es durísimo, pero me ha tocado entrevistarlo en los grandes premios y es un ejemplo de vida que justamente le pase entrenando para seguir De vuelta, superándose al sí, mismo, ¿no? Y está bastante grave, pero bueno, tampoco me gusta tuitearlo porque ya lo tuiteó todo el mundo y tampoco me gusta poner información que no sé si es exacta. Y ya certera, veo que sí, algunos dicen, sí, la cabeza y esto, entonces ya empiezan a sí, todos los rumores y hay que esperar, ¿no? Hay que ser un poco más, y más con estos temas que a sí, que son muy veces delicados, son muy sí, delicados. Ya me y quemé ojalá que, con leche o con fuego, como dicen, y no, a uno va aprendiendo también. A veces en entusiasmo por quedar una buena noticia se anticipa algo que después no sucede no termina y pasando, después sí. todo el mundo, ¿para qué dijiste? Entonces, Mejor aguantar mejor. y Y esperar. más en Y estos sí, casos, ¿no? noticias Sí, oficiales, sí, sí, que sí, son muy sí, sí. delicados. Pero la verdad que me golpeó porque bueno, el caso también de, de Billy Whiff, ¿viste? Es el piloto que han hecho una nota juntos con el piloto inglés, con Billy, que perdió las piernas en la Fórmula 3 también. Ujú. Es un ejemplo y se han apoyado y hoy salió hablando él de lo que ha hecho Zanardi, pero Zanardi encima ganar medallas olímpicas y superarse, correr en DTM, inclusive ser competitivo y con un accidente en la calle, ¿no? Es paradójico. Como le pasó a Schumacher, algo rarísimo, ¿no? Sí, Que, que, que terminen algunos ojalá que no te está diciendo que termine con el caso de Schumacher, ¿no? No lo de Zanardi. Esperemos que se recupere y vuelva, seguramente con la fuerza que tiene, va a salir adelante, pero por eso ni siquiera lo puse, porque ya lo habían puesto todo, que voy a volver a poner que Zanardi tuvo un accidente, si ya lo ujú, leo. Y se sigue repitiendo, porque a veces esas noticias, bueno, se van reproduciendo y reproduciendo, sí. ¿no? Pero bueno, Y no. sí, y justamente hablando de Schumacher, ahí muchísimos estaban preguntando de alguna experiencia con Schumacher, cómo fue, qué se te quedó marcado de Michael. Y muchas cosas. Siempre que era una persona difícil, con una confianza extremadamente en el mismo, inclusive hasta en su forma de hablar, si uno formulaba una pregunta, porque a veces vos pensás que la Fórmula 1, como es un deporte internacional,
pero no es como algunos deportes que se centran en un país como, no sé, diría el automovilismo en Estados Unidos o aquí, o esto es bien internacional, entonces todos los que están ahí hablan un inglés de todas partes del mundo. Nadie es inglés 100%, tenés húngaros, alemanes, austríacos, polacos, argentinos, brasileros, mexicanos, o sea, nadie habla el mismo inglés. Ujú. Entonces, hay que tener un oído agudizado para tratar de entenderles, ¿no? Porque a veces hasta los mismos italianos no hablan el mismo acento y Schumacher a veces como que o corregía o al que no podía hablar muy bien inglés le decía, bueno, pero ¿qué querés decir? Como diciendo, ¿entendés? Como que lo ponía en Mm, una posición medio hasta que se ponía nervioso el periodista. Tenía eso como que él era muy perfecto, ¿no? Siempre mm, tenía que o responder bien. De hecho, él no hablaba italiano y una vez me acuerdo de una presentación que habló en italiano, dijo unas palabras y se equivocó y se puso más colorado que la Ferrari, me mm. acuerdo fue Maranello. Entonces, él prefería decir las dos o tres palabras que sabía y sabía más, tal vez, ¿eh? Pero si no era perfecto, él no quería, así fue Schumacher siempre, ¿no? En el límite de la perfección en lo que hacía. Entonces te condicionaba, si no eras seguro, porque me pasaba con colegas que me decían, Schumacher, le toca hacer una nota, como que era un sacrificio. Y a mí siempre me ha tratado con mucho respeto, aparte yo me alié con, entre comillas, con la de la RAI, que era una Estela Bruno, una gran periodista italiana, y estaba con ella siempre al lado, entonces como siempre venía a la RAI por Ferrari, ya arrancaba con ella, entonces yo ya estaba al lado de ella y estaba todo el tiempo al lado de ella, entonces Schumacher siempre que le preguntaba algo ya era simpaticón porque ya estaba medio descomprimida. Pero me acuerdo en Spa del 2010, no, 2011, que se cumplieron 20 años de la carrera de Schumacher justo Mm. en Spa, le hice una pregunta muy simple y muy tonta, si se puede decir, en el concepto de la pregunta, que fue qué significa Spa para él, y me dio una respuesta, pero de 2 minutos, desde que es toda su vida, desde chiquito, que es su debut, que es la victoria, primera victoria, el último campeonato, pero fue enorme la respuesta, y yo me dije, wow, qué bueno, y eso es lo que me quedó, como, me sonrió, viste, como que le gustó, y no fui, qué pregunta le hice, fue una cosa más simple del mundo, que no se le había preguntado a ninguno. O sea, le Mm. había preguntado cómo te fue hoy, pero no qué significa Spa para él, y bueno, todavía la tengo guardada. Y también hace poco se dio una foto en un festejo, que no me acuerdo, fue el campeonato del 2002, 3 en Japón, 2003, creo. Sí, 2004. Bueno, ahí estoy. Mm. Eh, sí, sí, no, 2003. 2004 2003. no, 2004 fue en Spa, casualmente, que ganó el campeonato, festejó el campeonato. Bueno, ahí festejó como nunca, con un habano. Me acuerdo que agarraron a un mecánico, lo embadurnaron todo. Yo me quedé hasta última hora y de ahí se fueron a un karaoke que había en un hotel muy cerca y cantaba. Estaba enloquecido Schumacher, era como un Schumacher totalmente distinto que al que veía, ¿viste? Tomando cerveza, o sea, un Schumacher que fue impresionante y eso te me va a quedar para siempre, ¿no? Porque tenía esa parte humana, pero si lo definís como lo ves en las carreras, era una máquina, era como un robot, ¿no? Sí. Siempre quería la perfección. Y eso justamente depende mucho del ánimo de los pilotos para que te respondan o sea, siempre depende mucho del estado de Sí, ánimo. pero lógico. Por eso yo Sí. respeto, y te dije lo de Hamilton, no tengo un favoritismo por ningún piloto, pero Hamilton pierde o gane, tarda en salir, no le estoy diciendo que es un fenómeno, pero llega y te contesta. Con una cara obviamente no tan simpática como si hubiera ganado el campeonato, pero lo hace. Y hay unos pilotos que